Mm, Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Qué pena. Lo que estaba diciendo es que yo voy a hacer un gráfico para poder ubicarme frente a lo que me están preguntando en el problema. Nos dan una velocidad en A y conocemos el diámetro. Con esa velocidad del diámetro puedo calcular el caudal de AB. Nos dan una velocidad en D, si no estoy mal, y tenemos el diámetro, con eso puedo calcular el caudal BD. A ese caudal AB le resto el caudal BD, porque yo sé que el caudal BD más el BC me da el caudal AB. Le resto ese caudal y me da el caudal BC, y con ese caudal lo que yo puedo hacer es, con el área que tengo, calcular la velocidad en este punto, en BC, y listo. Eso era lo que me pedía. ¿Claro o no claro, muchachos? Sí, profe. Señor, no. ¿Si es claro o no es claro, muchachos? Sí, señor. Ese sí. Sí, ingeniero. ¿Qué otro? Que han tenido lío. ¿Ninguno más? El 13. 13. A ver, dice acá, una tubería horizontal AB de 40 centímetros de diámetro conduce 300 litros de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. La presión en el punto A es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado y en el punto B es de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. La longitud de la tubería es 850 metros, dibujar la línea piezométrica y la línea de energía. Calcular el número de rayos. Listo, entonces regálame en un momento acá. Y escribo aquí los datos en el tablero. A ver. Profe, ese yo lo tengo incompleto. ¿Cómo? Ese yo lo tengo pero incompleto. Me falta hacer la fórmula de la energía, pues, que dice Z, más eso, pues, porque toca buscar la tabla de la temperatura de para el peso específico, ¿no? Ya lo voy a plantear aquí y lo vamos a hacer. ¿Listo? Listo, profe. Profe, yo estaba mirando los valores en el libro de Ranald Gibbs. ¿Eso sirve también? Yo también estoy haciendo uso de eso. Sí, no hay ningún problema. Ahorita me han hecho el dato que necesitamos de ahí de la disposición cinemática. Entonces tenemos diámetro del conducto, 0.4 metros. Caudal va a ser igual a 300 LPS, o sea, 0.3 metros cúbicos por segundo. La presión en A es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado y la presión en B va a ser igual a 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y la longitud del conducto es de 800 metros. Listo, piden dibujar línea de energía, línea piezométrica y la línea de energía. Entonces tendríamos lo siguiente, muchachos.
Y ustedes están viendo acá, ¿sí? ¿Están viendo, muchachos? Señor. Sí, señor. Entonces tenemos diámetro del conducto 40 centímetros, caudal 300 litros, que equivale a 0.3 metros cúbicos por segundo. La presión en A es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado y la presión en B es de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado y la longitud entre A y B es de 800 metros. Entonces acá hay una cosa con estas presiones, ¿sí o no? Nosotros sabemos que la energía en un punto va a ser igual a Z más P sobre gamma más B al cuadrado sobre 12. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo tengo que esto está en el mismo plano, ¿cierto? Porque dice que es horizontal. Tan, 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 tan. ¿Sí o qué? Es horizontal. Entonces, como es horizontal, podemos despreciar Z. O sea que nos quedaría P sobre gamma y B al cuadrado sobre 2G. Este PA y PB corresponden a el numerador de esta fracción. Entonces, debo convertir PA y PB, o sea, debo expresar esta parte que es presión, ¿sí o no? Bueno, digámoslo así. Debo decir PA sobre gamma. PA, ¿cuánto es? PA es 5 kilogramos por centímetro cuadrado y el gamma del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces debo hacer la equivalencia de esto para llevarlo y expresarlo en metros. ¿Cuánto me da esto expresado ya en metros? Haciendo la equivalencia. ¿Cuánto equivale 5 kilogramos por centímetro cuadrado a 5 kilogramos por centímetro cúbico? Por metro cúbico, perdón. ¿Cuánto sería eso? 50.000. 50. ¿Cuánto? 50 haciendo la conversión de los centímetros a metros. ¿Cuánto daría eso? 50. ¿50? 50. 50.000. 50.000. 50.000. Aquí arriba me quedaría 50.000 kilogramos por metro cúbico sobre, ahora sí, 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando cancelo esto, los 50 es que ya está dando la respuesta total. Los 50 metros. ¿Sí? O sea que esto quiere decir que aquí PA sería PA sobre gamma va a ser igual a 50 metros. Y PB, ¿cuánto daría? PB sobre gamma. Daría 35, ¿sí o no? Profe, Acá. ¿Cuánto me daría PB? PB sobre gamma. 35. Daría 35.000 porque eso tengo que multiplicar por 10.000 para que me quede kilogramos por metro cúbico. Como lo divido en 1000, me quedaría 35. ¿Sí o no? profe, Señor. una pregunta. ¿No tiene nada que ver nada la temperatura del agua, ya que está a 20 grados? No, porque aquí estamos hablando... Ah, bueno. Si queremos ponerle más exactitud, entonces tendríamos que buscar el específico del agua para esa temperatura. Pero en el No. ejemplo nos están pidiendo el número de Reynolds. 78. El número de Reynolds lo utilizamos, pero la temperatura la utilizamos para calcular la viscosidad cinemática. Ya ahorita vamos para allá. Entonces aquí pongamos temperatura es igual a ¿cuánto? ¿A 18? A 20. Grados. 20 grados. 20. Grados centígrados. Listo. Entonces, si queremos calcularlo, pues lo podemos hacer de esa forma. Buscamos el peso específico para los 20 grados. ¿Sí? Y ahí podríamos calcularlo, pues, de esa manera. Pero usualmente se toma como 1000. Ahora, vamos a calcular la velocidad del fluido. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría acá. Me quedaría velocidad va a ser igual a caudal sobre área. O sea que velocidad va a ser igual a mi caudal, que es 0.3 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por el diámetro, que es 0.4 metros al cuadrado
sobre 4. ¿Cuánto me da esa velocidad? 2.39. 2.39. Velocidad media 2. ¿Qué? 39 39. 39 Sí, señor. Sí, señor. metros sobre segundo. O sea que yo puedo decir lo siguiente. B al cuadrado sobre 2G. Ah, pongámoslo acá abajo de una vez. ¿Cuánto equivale B al cuadrado sobre 2G? Acá. 0.29. 0.29 metros. ¿Sí o no? De aquí llegó a esto. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora dibujo. Entonces, ¿qué dibujo? Para A, ¿cuánto es la presión de A? Es 50 metros. Entonces, digamos que esto es 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, aquí me daría P de A. Toda esta altura de acá a acá son 50 metros. Y por ese lado tengo 10, 20, 30 y 5 sería la altura de P de B, que son 35 metros. O sea que yo uno esto y voy a obtener la línea piezométrica, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la cota piezométrica va a ser igual a Z más P sobre gamma. En nuestro caso, como Z es igual, Z es 0. Y vamos a tener P sobre gamma, tendríamos los 50. ¿Listo? Acá. Ahora, esta es la línea, y la línea de energía, ¿cómo sería? ¿Cómo me quedaría, muchachos? Profe, sigue subiendo, ¿Cómo? ahí sigue subiendo a los 50.29 metros. Sí, señor. Subo el punto 29 aquí. Exagerémoslo un poco, digamos que el punto 29 va a ser acá. Y por aquí voy a subir al Los 29 también. acá. Y aquí. Entonces, uno esto. Y aquí tendría la línea B. Energía, ¿sí o no? Ya para que haya conservación, pues tendría que tener en cuenta aquí que HF, ¿cierto? Es lo más perdido. Ajá, que sería esta parte. ¿Sí queda claro hasta ahí o no queda claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Ahora, con esa temperatura, con esta, ¿cuánto es la viscosidad cinemática del agua? 1.007 por 10 a la menos 6 metros. 10 a la menos 6, ¿sí o no? Unidades de estos son ¿qué? Metros al cuadrado sobre segundos. Ajá. Listo. Y el número de Reynolds, ¿a qué es igual? Velocidad, diámetro sobre Viscosidad. Viscosidad. Ah, y borré la velocidad. ¿Cuánto va a cambiar la velocidad? ¿2 punto qué? 2.39. Entonces quedaría 2.39. Ah, bueno, aquí me faltó ponerle que esto es para 20 grados centígrados. Metros sobre segundo por el diámetro, que es 0.4 metros, sobre la viscosidad cinemática, que tengo que es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces este segundo se va con este, estos metros cuadrados con este, entonces ¿cuánto me daría el número de Reynolds? 94. 937.254.9. 900 qué? 49.354.51. Ya, 9.49. 354.51. Por 10 a las 5, ¿cierto? Porque a más 949.000, ¿sí? Ahí está. Eso es, muchachos. ¿Claro o no claro?
Señor. Listo. Cargar el tablero cansa. Bueno, ¿qué otro? Que no los han hecho. Ahí está, están facilitos. 19. 19. Ah, no, pero ese yo creo que ni lo han intentado hacer. ¿O sí? Yo no he llegado hasta ahí. Profe, no, ese no yo lo he podido tampoco hacer, llego hasta profe. ahí, profe. Yo hasta apenas voy a iniciar 16. Profe, no, ese no lo hemos podido hacer. Profe, una pregunta. Señor. Ahí en el 13 usted no calculó pérdidas por fricción, ¿cierto? No se puede calcular ahí. No las dieron. Sí. O sea, por el coeficiente de rugosidad, ¿cierto? Sí, porque no sabemos el material de la tubería, pero pues ahí las podemos deducir, ¿no? ¿Sí las podemos deducir o no? Ok. No sé. Pues esa es mi pregunta, porque pues si no tengo eso y pues si mi flujo es turbulento, entonces ¿es una fórmula o el diagrama de... Vea, la cota pesométrica del primero es 50.29, ¿sí o no? Y la cota piezométrica del segundo, Sí. bueno, la cota de energía es 50.29 y la cota de energía del segundo es 35.29. O sea que la diferencia de cuánto es? De 15 metros, ¿cierto? Sí, señor. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Para que esto vaya, para poder determinar esas pérdidas de aquí, pues debo tener esta cota y lo que va a haber es una conservación de energía en este punto y en este. Todo esto suma 50.29 metros, ¿sí? Y esta energía de acá suma 35.29. ¿Cuánto le haría falta a este para hacer esto? O sea, la diferencia. Porque si yo pongo acá, venga, perdón, yo lo escribo aquí arriba, ahorita les muestro, o acá abajo. Yo planteo la energía, sería energía en A igual a energía en B más las pérdidas por fricción. O sea que las pérdidas por fricción, ya les pongo el tablero, va a ser igual a energía en A menos energía en B. ¿Sí, muchachos? Energía en A igual a energía en B más pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción va a ser igual a energía en A menos energía en B. La energía en A es 50.29 metros y la energía en B es 35.29 metros. ¿Sí? O sea que si yo hago ese calculito ahí tan complicado, HF va a ser igual a 15 metros. ¿Sí? Eso es a lo que yo me refiero. Sí, señor, gracias. Podría ser de esa manera. Pero, pues, ese valor lo debo calcular y debo comprobar, pues, de acuerdo a las condiciones del material. O sea, debería tener un material que me genere esas pérdidas de 15 metros. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Bueno. Listo. Otro que ya hayan tratado de hacer, porque ese último no lo han tratado de hacer. ¿O quién lo ha hecho para que nos muestre cómo va? El 19. ¿Mm? El 15, ingeniero. A ver. William David, ¿qué dijo? Que María Camila Serrano está compartiendo pantalla. ¿Por qué? Listo. Muchachos, a ver, analicemos el 19, ¿qué es? Dice, un tubo cónico vertical tiene entre sus extremos 1 y 2 una pérdida de HF igual a esto. O sea, HF es igual a 0.25 la velocidad en 1 menos la velocidad en 2, todo elevado al cuadrado sobre 2G. La velocidad 1 en el punto 1 es igual a 6 metros sobre segundo, o sea, aquí, ¿cierto? La velocidad 2 en el punto 2 es de 2 metros sobre segundo.
La longitud del tubo es de 8 metros. La presión en el punto 2 equivale a 10 metros columna de agua. Calcular la presión en el punto 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Para calcular la presión abajo, a ver. Igual a HF, listo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué me dice? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Primero calcular la pérdida de carga, ¿no? Claro. Vuelvo y planteo la ecuación. Energía 1 es igual a energía 2 más pérdidas por fricción, ¿sí o no? Ahí las estoy involucrando, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuál es mi punto de referencia acá en el dibujito? Deberá ser acá abajo, ¿cierto? Aquí en 2 puedo poner el nivel de referencia. ¿Sí o no? Yo les hago un dibujito para que ustedes entiendan qué es lo que les quiero decir. Listo, muchachos. Aquí está 1. Aquí está 2. Entonces me dice, la ecuación de energía dice, energía en 1 va a ser igual a energía en 2 más las pérdidas por fricción. ¿Ya están viendo todos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, muchachos, vean. Yo tengo energía en 1 va a ser igual a energía en 2 más pérdidas por fricción, ¿sí? Voy a dibujar mi conito y voy a poner el nivel de referencia acá en 2, ¿cierto? Porque a mí me están dando aquí una altura de 8 metros, ¿cierto? Creo que es lo que decía en el ejemplo, ¿sí? Sí. Ahora, pues voy a escribir mi ecuación. Entonces, otra vez, Z1 más, la escribo acá, más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G igual a Z1 más P1 sobre gamma más, perdón, B2 al cuadrado sobre 2G. Más las pérdidas por fricción. ¿Sí? O sea, me queda la ecuación escrita de esta forma. ¿Cierto? Bueno, muchachos, ¿qué información nos está dando el ejemplo? Siempre hay que hacer un listadito de la información que nos da para empezar a ver qué puedo calcular. Esto lo puedo calcular porque me están dando las velocidades en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. O sea que puedo calcular HF, B al cuadrado sobre 2G y B1 al cuadrado sobre 2G. ¿Sí o no? No, espérate, que si yo lo veo como distorsionado ese man. ¿Ya están viendo o no están viendo? Sí, señor. Sí, señor, ¿Listo? está bien. Entonces, muchachos, tengo velocidad, o sea, yo conozco, voy a poner aquí el listado de lo que conozco, para que... Conozco la velocidad 1 y la velocidad 2, ¿cierto? ¿Sí?
Sí, es 6 y 2 metros. Puedo calcular esto y puedo calcular la pérdida por fricción. Porque el ejemplo, el enunciado me dice que eso está en función de las velocidades. Y aquí me las están dando, ¿qué me las están dando? B1 y B2. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces conozco las velocidades. Ahora, ¿conozco los Z? ¿Puedo conocer los Z, muchachos? Sí, señor. Claro. Si yo estoy diciendo que si este nivel de referencia, pues este va a ser 0. ¿Y este va a ser cuánto? 8 metros. ¿Vean? ¿Me están dando la presión en 1? No, señor. Claro, la presión, Sí. calcula la presión en 1. Ah, no, esperen. Una presión de 2 kilogramos. Pero en el punto 2. Dan la presión en 2. Sí, Entonces la presión no será la misma por el mismo. La presión en 2 vale 10. Me dan esto acá. ¿Qué me queda en mi ecuación por calcular? Lo que me están pidiendo, vean. ¿Sí o no? Eso tengo el valor. ¿Sí ven? Me dan la presión en 2. Con las velocidades calculo esto, esto y esto. Y tengo la presión en 2. Mi nivel de referencia pasa en 2, ya que esto es 0 y esto es 8. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Nada. Y ahí encuentro lo que me están preguntando, ¿o no? Sí, señor. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Venga, me hacen un favor. Mauricio, ¿puede apagar esa cámara? Dime por qué están con la cámara encendida y María Camila está compartiendo pantalla o qué es lo que está pasando ahí. Si ven que eso es lo que tienen que hacer un listado de lo que tienen, lo que les están pidiendo y con eso pues verifican qué es lo que tienen que solucionar. O sea que el problema no está difícil. ¿O sí? Muchachos. No, ya no. Tan fácil. ¿Necesitamos pasar? ¿Necesitamos los diámetros? Es mi pregunta. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Necesitamos el caudal? Ah, listo, María Camila. No, ¿Necesitamos el caudal y los diámetros? No. Ahí se los demostré en la ecuación que no necesitamos nada de eso. Simplemente las velocidades y las presiones y un nivel de referencia. No necesitamos nada más. Porque si se dan cuenta, por ningún lado nos están diciendo cuál es el caudal que está transportando el cono. Tampoco lo podemos calcular porque no tenemos el diámetro 1 ni el diámetro 2. ¿Sí ven? Pues yo no tengo ningún, y no lo necesito en mi cálculo. Listo, muchachos, ¿qué otra cosa sería? Nada más, ¿sí o no? Listo, entonces como ya les dije el 20, entonces añadan a la tarea el 21. No, profe. Yo ya tenía adelantado el 20, yo ya tenía adelantado el 20 la mitad, profe. Ya le resolví el 20. No, ahora yo ya lo tengo. Perdón, el 19. Y ahora súmenle el 21, vean. Listo. Ahí lo tienen para que diviertan. Listo, muchachos. Entonces ya podemos ver, continuar. H. Listo. Ya tienen ahí para que terminen de divertirse con los ejercicios. Bueno. Bueno, señor. Profe, una preguntita, ¿eso se lo envía al correo o cómo? ¿O en campus? En el campus, chicos. Eso va al campus. Por favor, a mi correo no me envíen nada porque si no eso me lo llenan. Me canso de decirles que no me envíen nada de eso. Es que no lo pude subir. No, yo les doy un tiempo y ustedes lo tienen que subir en ese tiempo. Y empiezan a llenarme el correo ahí de un poco de vaina. Yo eso ni lo reviso. Yo lo reviso es en el campus. Ok. ¿Listo? Inge, ¿y hasta qué hora va a estar abierto el buzón para subir el trabajo? Y lo voy a abrir mañana. ¿Pero va a estar abierto todo el día, ingeniero? No, nada. Hasta las 6 de la mañana. ¿Qué hay? Venga, pero hay gente que trabaja también. Por eso, antes de las 6,
Antes de las 6 para que puedan ir a trabajar. Dicho, entregarlo hasta esta noche, pues, profe. Sí, mejor al mediodía porque, uy, no, o a las 12 de la noche. Pero... Sí, Profe, vea, acabamos clase ahorita ya y nos vamos a A hacer las 12 de la noche de mañana hoy. a las 12 del mediodía, mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Sí, porque a las 6 de la mañana. ¿Yo los dejé desde cuándo? ¿Desde Ahora, ayer? desde ayer. Desde ayer como a las 2, 3 de la tarde. Y todos teníamos clase con ustedes. Hasta mañana mediodía lo tienen abierto. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. Listo, profe. Entonces, va a seguir a hacerlo, ¿cierto? ¿No más clase o qué? ¿Cómo que no? ¿No seguimos? Aprovechar el tiempo. Bueno. Te vamos a hablar de movimiento uniforme. Ninguno. Permítame un momento. Bueno, muchachos, entonces, acá hemos dicho que era movimiento uniforme. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es el movimiento uniforme? La velocidad era constante, profe. Que es como una laminar, ¿no? Tiene una sola pendiente, no más baja. Una sola velocidad, ¿no? Una sola velocidad. Les voy a hacer un quiz y los voy a rajar a todos. ¿Cuál es el movimiento uniforme? Eso por ahí que tiene una misma velocidad, no varía la velocidad. No, así no es. Es aquel que no tiene ninguna aceleración, siempre mantiene una aceleración continua. Carreta. Es constante, ingeniero. ¿Constante en dónde? Alguien que vea la definición. ¿Qué es el movimiento uniforme? Pues y pregunto. Si no me responden, se hacen acreedores a un hermoso quiz. Inge, es cuando el flujo no cambia en la distancia, en la velocidad de la distancia. Esa es la definición. Cuando los parámetros o la hidráulica no cambian la distancia para un canal, para una tubería. ¿Quién respondió? Marco Tobar. Listo, Marco. Gracias. Eso es. Eso es. Cuando yo tengo que las condiciones, acuérdense que hablamos de flujo uniforme y flujo permanente, y el flujo permanente hace referencia a un punto, a una sección. Cuando las condiciones hidráulicas no cambian a la sección, el flujo es permanente. Y cuando las condiciones hidráulicas no cambian en la distancia de un punto a una sección a otra que hemos tomado, en esas dos secciones vamos a decir que el flujo es uniforme. Uniforme. Bueno, entonces este tipo de flujo es el que se presenta frecuentemente tanto en los cálculos de tuberías como en los de canales. Les decía a ustedes que la condición más fácil para poder diseñar son flujos permanentes y uniformes. Entonces, esta condición, ya les he explicado, sobre todo en la parte de alcantarillados, que es el que opera como un canal cerrado, pues que esto no es cierto en algunas, digamos, en algunas operaciones de los sistemas. Pero para los cálculos de ingeniería, esta es la forma más sencilla, digámoslo así, de simplificar ese cálculo. ¿Listo? Ese cálculo. Entonces, y lo que se busca, pues, digamos, es estudiar los diferentes tipos de movimientos que vamos a tener en hidráulica. Hemos hablado de que la corriente en cada punto tiene una propia velocidad. Entonces esto significa que hay una distribución de velocidades, que fue lo que vimos en la parte anterior, donde tengo una sección y en esa sección yo tengo una distribución de la velocidad, ¿cierto? Y con esa distribución de la velocidad, en un ejemplo vimos que se hacía un cálculo de un caudal, ¿sí? Entonces, y con eso
veíamos que había unos coeficientes que ajustaban esas variaciones de velocidad, toda vez que si yo hago un análisis muy detallado de una sección, de un punto, como estamos viendo en un ejemplo, de un punto, y pues yo quiero determinar, ¿sí?, la energía de velocidad, pues tendría que tomar todas las velocidades en las que tengo que puedo presentar en la sección y luego promediarlas. Por eso salía por allá los coeficientes de Coriolis y Boussinesq, porque es muy diferente tomar el promedio de esas cabezas de velocidad a tomar la velocidad media de la sección y calcular esa cabeza o esa energía de velocidad o energía cinética. Bueno, aquí más adelante pues se van a establecer las ecuaciones de distribución de velocidad y se obtendrá por integración las expresiones correspondientes a la velocidad media. Entonces, para un canal de movimiento uniforme, la profundidad Y, o sea, el tirante, el área y la velocidad media, el área y la velocidad media del caudal son constantes, por eso decíamos. Son constantes para todas las secciones de mi canal, o sea que donde yo parta el canal y quiera revisar o ver cómo está el comportamiento, ese va a ser igual si lo tengo al kilómetro 0, si mi canal es de 200 metros en el kilómetro 200. Si tengo un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, pues el tirante y el área mojada van a ser iguales en toda esa secuencia, ¿sí? Así como la línea de energía, la superficie libre y el fondo son líneas paralelas, de modo que las pendientes son iguales. Recordemos que para mis canales yo voy a tener que esta altura, que es la de mi tirante, corresponde a la línea piezométrica, ¿sí? Donde la línea piezométrica o la cota de la línea piezométrica para un canal es el Z o la posición más el tirante. Y la línea de energía sería esta cota piezométrica más la energía de velocidad. Entonces, si mi caudal es constante, mi sección o mi movimiento es uniforme, pues todas estas alturas Y van a ser iguales en cualquier punto. Por eso yo digo que la pendiente del canal o la solera, la pendiente de la línea piezométrica y la pendiente de la línea de energía son iguales, ¿sí? Son iguales. Una de las condiciones para que se desarrolle el movimiento uniforme en un canal es que la pendiente no sea excesivamente grande, ¿sí? En la práctica es muy difícil encontrar un movimiento que sea estrictamente uniforme y en muchos casos el flujo en canales y ríos se considera desde el punto de vista de ingeniería como uniforme. Eso es lo que estamos considerando, ¿sí? Porque mi cálculo lo que yo hago es a un canal determinado le doy un caudal y con ese caudal lo que yo hago es calcular las condiciones, ¿cómo? Las condiciones de operación de... Bueno, mamá. Estamos ya. ¿Quién tiene la cámara? Héctor, malo. Bueno. Entonces, pues debe ser una pendiente muy suave para que este movimiento se presente entonces en canales. Por lo general, como les explicaba, siempre vamos a tomarlo para el diseño como una condición de movimiento uniforme. Si la pendiente de un canal es muy fuerte, aparecerán ondulaciones superficiales y el movimiento deja de ser uniforme. En algunos casos, las altas velocidades dan lugar a que el agua atrape y arrastre partículas de aire que constituyen el aire incorporado y que alteran la uniformidad del escurrimiento, ¿sí? O sea, cuando yo tengo una pendiente muy fuerte, se desarrolla mucha velocidad. Cuando se desarrolla ese oleaje, lo que se va a hacer es atrapar aire en el volumen de agua atraparía aire. Desde el punto de vista del movimiento de agua natural en ríos, este es un proceso que se conoce como reaireación, ¿sí? Y eso inyecta oxígeno disuelto al agua. O sea, cuando ustedes vean una corriente que tiene mucha turbulencia, lo que yo voy a tener allí es una aireación natural en la corriente, y esta reaireación o este ingreso de oxígeno disuelto permite que haya entonces oxígeno para que los peces y las plantas puedan consumir este aire. Las cascadas, por ejemplo, son sistemas naturales de aireación para una corriente superficial. Listo.
En una tubería, con movimiento uniforme, el área y la velocidad y el caudal son constantes en todas las secciones y la línea de energía es paralela a la línea piezométrica. Pero estas líneas no van a ser paralelas al eje de la tubería, ¿sí? Entonces yo puedo tener esto acá, este es el eje de mi conducto, y estas líneas no van a ser paralelas con respecto a esto. Entre estas dos sí, pero entre estas no. ¿Listo? A la línea piezométrica se le denomina también línea de gradiente hidráulico, donde el gradiente hidráulico significa los cambios de velocidad, de velocidad que puede tener el fluido, y se designa como SW. Θ es el ángulo formado por el eje de la tubería del plano horizontal de referencia, y P es la presión, gamma el peso específico del fluido, y Z la elevación que corresponde al plano horizontal de referencia, eso ya lo conocemos. Y cada subíndice pues se refiere a un punto que estoy tomando de referencia. En una tubería, la pendiente de la línea de energía va a ser igual a la energía 1 menos la energía 2 sobre la longitud. O sea, energía 1 aquí, energía 2. Esa diferencia de energía sobre la longitud me arroja, energía 1 menos energía 2, me arroja la pendiente de la línea de energía. Y también yo tengo que la pérdida, esta diferencia de altura sobre L, me arroja la pendiente de esa línea de energía. ¿Sí ven? Esta diferencia de altura sobre la longitud me arroja ese valor, la pendiente de la línea de energía. En el movimiento uniforme, por ser la velocidad constante, se considera como diferencia de energía la correspondiente a la diferencia entre las cotas piezométricas, o sea, entre esta y esta. Como tengo una velocidad constante aquí, una velocidad constante, pues lo que yo voy a tener aquí es mi cota piezométrica 1, mi cota piezométrica 2, y como la velocidad es igual, esto se va a considerar como diferencia de energía, B1 y B2, como nos pasó en el ejemplo de ahora. Teníamos un solo diámetro, el de 0.4, y teníamos una velocidad que es constante, ¿sí? Entonces por eso subía 0.29 metros para cada uno de mis puntos. Y allí entonces lo que yo tendría sería lo que se puede considerar como diferencia de energía. Entonces vamos a tener aquí en este caso que las líneas de energía y las líneas piezométricas van a ser paralelas. Estas dos son paralelas, pero esta con respecto al eje de la tubería no es paralela. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? Sí, señor. Listo. No sé, lo que quieran. Sí. Bueno, entonces esto ya lo conocemos, el esquema. Y tendremos aquí que la pendiente de la línea piezométrica sería, en este caso, la diferencia de la cota piezométrica 1 menos la cota piezométrica 2 sobre L. O sea, esta altura menos esta altura sobre la longitud. Eso también ya es bastante claro. Entonces vamos a encontrar que el fluido en movimiento va a ejercer fricción sobre el contorno. Para la obtención de las ecuaciones de distribución de velocidades, se buscará en primer lugar establecer una relación entre el esfuerzo de corte y la inclinación de la línea de energía. Luego una relación entre la velocidad y el esfuerzo de corte para obtener finalmente, eliminando el corte, una función que relacione la velocidad con la inclinación de la línea de energía. El desarrollo de este método sigue el método presentado por el profesor Tixe en Delft, Holanda. Todo el desarrollo del capítulo se refiere al movimiento permanente y uniforme, para que lo tengamos en cuenta, permanente y uniforme. Por lo tanto, el coeficiente de Coriolis para todo esto va a ser igual a 1. ¿Listo? A 1. Hoy vamos a hablar de las relaciones que existen entre las diferentes componentes de la velocidad. Bueno. Relación entre el corte y la inclinación. ¿Qué es la fuerza de corte?
La fuerza de corte o el esfuerzo cortante es un esfuerzo que se va a generar en algunos casos por las paredes que está ejerciendo, por la resistencia que está oponiendo las paredes del contorno a que se mueva el fluido. Entonces, debemos tener en cuenta que para un canal las tres pendientes van a ser iguales y se designan con la letra S. Entonces, la pendiente de la solera o de la base del canal, la pendiente de la línea piezométrica y la pendiente de energía van a ser iguales. ¿Sí? Yo voy a tener una componente F del peso para este volumen de agua que está aquí achurado. En la dirección del escurrimiento, que va en sentido de izquierda a derecha. ¿Sí? Y H va a ser la distancia variable entre el fondo y la parte inferior de este volumen de control. O sea, esta altura puede ser variable, puede ser acá, más arriba, o puede ser más abajo. ¿Sí? Cuya longitud de este volumen de control lo vamos a llamar delta de S. Como es un canal muy ancho y consideramos el escurrimiento por unidad de ancho, o sea, así como hicimos el ejemplo, medido perpendicularmente al plano del dibujo, acuérdense que estábamos viendo el canal muy ancho para el ejemplo y tomamos una sección por unidad, que en este caso va a ser 1 metro. ¿Sí? Entonces, de allí se va a tener que el volumen de este fluido va a ser Y, que es todo el tirante menos H, tomaría esta altura, y lo multiplico por ese delta de área que va a tener el elemento. Y el peso es la densidad por la gravedad, lo mismo la altura del bloque, que es Y menos H, por ese delta de área. El producto de la densidad por la gravedad es el peso específico del fluido. Entonces, de aquí se establece que la componente del peso en la dirección del escurrimiento va a ser P por gravedad, que multiplica Y menos H por delta de S por el seno de teta. ¿Sí? Ya estamos incluyendo la inclinación del fondo del canal. Y aquí se define que de acuerdo a, para que se presente flujo uniforme en mis canales, mi ángulo debe ser muy pequeño. Si recuerdan, por allá decía que eso era muy raro que se presentara. Entonces mi ángulo tiene que ser muy pequeño. Como el ángulo es muy pequeño, podemos igualar o decir que ese ángulo va a ser igual a la pendiente. ¿Sí? A la pendiente. Entonces aquí reemplazo seno de teta por la pendiente. Entonces estoy tomando esta ecuación, y ya la llevaría de esta forma. En el movimiento uniforme no hay aceleración. La distribución de presiones es hidrostática. Las fuerzas debidas a la presión se compensan y la componente del peso en la dirección del escurrimiento debe ser equilibrada por el corte total, que es producto del esfuerzo unitario del corte TH, ¿no?, por el área que actúa. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Yo voy a tener acá en esto, en este escurrimiento, pues está generando un corte con algún elemento, ya sea con esta porción o con la porción aquí de las paredes del conducto. Y esto debe haber un equilibrio entre estos dos elementos, ¿sí? Entonces, esta fuercita que resulta aquí es la que está equilibrando el corte del desplazamiento del fluido por esta masa. Y eso se llama tau. Entonces, dijimos que esto era el peso específico. Si tenemos una altura 0, o sea, estamos tomando todo el bloque, todo este H va a ser 0, hasta acá todo este va a ser el volumen achurado, tendríamos, y la pendiente, entonces al hacer 0 esto, nos quedaría que el esfuerzo cortante sobre el fondo va a ser igual al peso específico del fluido. Y sería para un canal, el radio hidráulico, ¿se acuerdan que por allá hablábamos que el radio hidráulico para un canal va a ser el tirante? Y la pendiente del canal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que se está calculando aquí es cómo el desplazamiento de este volumen de agua está ejerciéndose una interacción entre
el material del fondo y el volumen, para lo cual debe existir una fuerza, ¿cierto? Un esfuerzo que compense esa resistencia que está oponiendo este fluido al movimiento. Entonces, tendríamos aquí el cálculo de ese esfuerzo, y el esfuerzo para un canal va a ser igual entonces a la pendiente, a peso específico, radio hidráulico y pendiente. Si ustedes se dan cuenta, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor pendiente tenga, pues el esfuerzo va a ser mucho más grande. Y también tendría que entre mayor pendiente, yo voy a tener mayor velocidad. Sobre la velocidad, ¿sí? O sea que también está relacionado que si tengo una mayor velocidad, pues voy a encontrar que se va a presentar una mayor fuerza de corte. ¿Para qué me sirve esta fuerza de corte? En diseño de canales construidos en tierra. Si ese esfuerzo cortante que se está generando es muy grande, ¿sí? Por la masa de agua que se está transportando, pues lo que vamos a tener es que las paredes del canal se van a empezar a deformar. Pues, ¿sí? A deformar. Si tengo un esfuerzo cortante muy alto, por ejemplo en tuberías de alcantarillado, ese esfuerzo me va a garantizar que las partículas sólidas que lleva las puede arrastrar, ¿sí? Cuando es un canal artificial. Entonces, en algunos casos, para flujo libre, ¿sí? Para flujo libre, no en presión siempre yo voy a tener una velocidad muy alta, y en presión voy a tener unas condiciones bastante grandes del esfuerzo cortante. Esto no me interesa. A mí me interesa es para flujo libre. Para flujo libre tendría importancia en la construcción de mis canales en tierra, donde esto está asociado a la pendiente, o sea que voy a tener pendientes muy suaves, para que este valor no sea muy grande y pueda afectarme la sección transversal. Igual, todos los canales construidos en tierra que manejen, que escurran, siempre se van a deformar y eso hay que estarlos arreglando, ¿sí? O también está relacionado que si llevo material particulado en el agua y tengo una velocidad muy alta, aparte de esto, pues el esfuerzo cortante lo va a arrastrar, pero esas partículas pueden generar una fricción entre las paredes del canal, con lo cual a futuro voy a llegar a tener problemas de abrasión en las paredes de estos canales o de conductos. Entonces también debo analizar. Para ese esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que nos interesa en canales. Para una sección de transversal cualquiera en un canal, pues lo que se hace aquí es el mismo análisis. Voy a tener en cuenta los valores de la densidad, la gravedad, el área, digamos, transversal que está generando, que va a ser el área que genera contacto entre el volumen de agua y mi canal. Perdón, ese es delta DS, el área transversal, ¿sí? Y esa es la pendiente. Entonces, este delta DS es toda el área que está generando contacto entre el flujo, entre el fluido, el canal, el S es la pendiente y el A es el área. Aquí se hace un despeje y aquí se va a llegar al cálculo de un esfuerzo cortante medio, ¿sí? Es muy similar a la anterior, mi ecuación es igualita, peso específico, radio hidráulico y la pendiente del canal. Entonces vamos a tener un esfuerzo medio de corte sobre el fondo del canal
y es igual al producto del peso específico del fluido por el radio hidráulico y por la inclinación de la energía. Es igual para ambos. Es igual para ambos, ¿sí? El despeje matemático. Aquí no tenemos que ponernos a sacar, no cuadrando eso. Bueno, y para una tubería de sección circular, yo voy a tener que la pendiente, o vamos a encontrar aquí, perdón, que el esfuerzo cortante se va a tomar un volumen de control, donde yo sé que la velocidad media está aquí, en este punto medio de mi circunferencia, y pues aquí ya se haría el análisis de la altura del bloque de referencia a partir de la distancia del contorno a este punto, a esta pared que voy a tomar para el análisis. Entonces la fuerza debida al corte va a ser T, que va a ser igual a 2pi, que multiplica D medios menos H, que estoy tomando ya aquí para la mitad del contorno, por el delta DS, que sería el área que está en contacto con el contorno. Aquí se hace el despeje matemático y se llega a que el esfuerzo cortante también está representado como el peso específico por el radio hidráulico por la pendiente, donde ese radio hidráulico se toma como de cuartos, ¿sí? Para un conducto. Entonces, esta condición para una tubería circular también se va a expresar como un cortante medio para cualquier tubería circular con la misma expresión. Peso específico, radio hidráulico y pendiente. Y nuevamente, en una tubería, mayor pendiente, mayor velocidad, mayor fuerza, mayor transporte de caudal, y a mayor pendiente, pues mayor fuerza de tracción, ¿sí? Entonces, esos son los esfuerzos de corte que nosotros podemos encontrar en los conductos y en los canales. Entonces, si yo grafico los esfuerzos de corte que yo voy a tener para un canal y para una tubería, pues el mayor esfuerzo de corte que se genera es el que está con respecto a las paredes o al contorno del canal o de mi tubería. En este caso, para mi canal, a medida que me acerco al fondo, el esfuerzo de corte se hace más grande, y sobre la superficie el esfuerzo de corte tiende a ser cero, que no hay contacto con ninguna superficie. Y en la tubería es distinto. Hacia las partes externas, hacia la tubería, va a tener, hacia el conducto, va a tener los esfuerzos cortantes mayores, y en el centro o en el eje de la tubería, la distribución de el esfuerzo de corte va a ser cero. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna incidencia aquí del contorno. A medida que me voy acercando, empiezo a tener incidencia del contorno, y ese esfuerzo de corte se va a hacer mucho más grande. La ecuación de la distribución del esfuerzo cortante va a ser el esfuerzo cortante del contorno, que es el mayor, que multiplica 1 menos h sobre r. Entonces aquí simplemente lo que hago es empezar a variar, y lo que voy a tener es la distribución de los diferentes esfuerzos cortantes sobre ese contorno. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejemos acá. Entonces, por favor, se leen esto. Ecuaciones de distribución de velocidades y de velocidad media para un canal muy ancho con movimiento laminar. Y ecuaciones de distribución de velocidades y velocidad media para una tubería con movimiento laminar, este de acá. Y llegamos, aquí son solo despejes, dejemos hasta acá, para entonces empezar a ver la distribución de velocidades para el movimiento turbulento con contorno hidráulicamente liso. ¿Listo? Eso ya es una incidencia de las paredes sobre el movimiento. Listo, muchachos. Listo, dejemos aquí, mañana se ven eso. Entonces hasta mañana les voy a dejar abierto para que suban. Entonces tienen para que realicen su trabajo de clase. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, muchas gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Porque ella sí lo es. Porque